En este video factorizaremos expresiones cuadráticas en la forma ax al cuadrado más bx más c donde a no es igual usando la gráfica de la función cuadrática relacionada, donde la función cuadrática en la forma y es igual a ax al cuadrado más bx más c se puede escribir en forma de a veces la cantidad de x menos r sub 1 multiplicado por la cantidad de x menos r sub 2 donde a es el coeficiente de x al cuadrado. Ir sub 1 y ir sub 2 son los ceros. Recuerde, los ceros son los valores de x que hacen que o el valor de la función sea igual a 0. Y por lo tanto, para determinar los ceros, o r sub 1 y r sub 2, determinamos las intersecciones horizontales de la gráfica de la función cuadrática. Solo recuerde, cuando busque las intersecciones horizontales de una función cuadrática en el plano de coordenadas, hay tres resultados posibles. Podemos tener dos intersecciones horizontales, lo que nos da dos factores binomiales distintos, o podemos tener una intersección horizontal como la que vemos aquí, que llamamos un doble cero, y por lo tanto, dejamos r sub 1 y r sub 2 en este caso igual a dos negativos, dándonos dos de los mismos factores binomiales. El tercer caso es que no tenemos intersecciones horizontales y, por lo tanto, no tenemos factores binomiales. Entonces, volviendo a nuestro primer ejemplo, factorizar 2x al cuadrado más 5x menos 12 comenzaría graficando la función cuadrática, y es igual a 2x al cuadrado más 5x menos 12. Y ya he graficado esto a la derecha. Y observe cómo tenemos dos intersecciones horizontales y, por lo tanto, tenemos dos ceros distintos. La intersección horizontal a la izquierda es el par ordenado negativo 4,0. Sin embargo, es más difícil determinar la intersección horizontal a la derecha. Parece que se trata de 1,5 o 3 mitades. Pero verifiquemos esto en una calculadora gráfica T84. Comenzamos ingresando la función, entonces presionamos y es igual y luego ingresamos 2x al cuadrado. Más 5x. Menos 12. Comencemos con la ventana estándar presionando SOM6. Mientras veamos las dos intersecciones horizontales, la ventana está bien. Entonces, observe cómo no vemos el vértice, pero sí vemos las intersecciones horizontales y, por lo tanto, no hay razón para ajustar la ventana. Usemos el menú de cálculo para determinar la intersección horizontal a la derecha, este punto aquí. Presionamos la segunda traza para el menú de cálculo, la opción 2 para 0. En este momento, el cursor está en x es igual a 0 fuera de la pantalla y está pidiendo el límite izquierdo. Necesitamos mover el cursor a la izquierda de esta intersección horizontal pero más cerca. Digamos bien por aquí, presione Enter. Y ahora pide el límite correcto, que en este caso significa arriba, digamos aquí, ingrese. Y luego presiona Enter cuando dice adivinar. Y observe cómo el par ordenado para este punto es 1.5,0. Pero usemos la fracción impropia de 3 mitades. Entonces, ahora sabemos que este par ordenado es 3 mitades, 0. Lo que significa escribir la expresión dada en la forma a veces la cantidad de x menos r sub 1 veces la cantidad de x menos r sub 2. Sabemos que a, el coeficiente de x al cuadrado es 2. Sabemos que r sub 1 es negativo 4. Y sabemos que r sub 2 es igual a 3 mitades. Lo que significa que la expresión dada es igual a 2 veces la cantidad de x menos 4 negativo, lo que se simplifica a x más 4, multiplicado por la cantidad de x menos 3 mitades. Entonces, si bien esto se consideraría una forma factorizada, normalmente no dejamos fracciones en nuestros binomios. Entonces, lo que podemos hacer para eliminar la fracción de la cantidad de x menos 3 mitades es distribuir las dos en este binomio. Así que sigamos adelante y hagamos esto. Primero cambiemos el orden y escribamos esto como 2 veces la cantidad de x menos 3 mitades por la cantidad de x más 4. Y ahora distribuye los dos para despejar la fracción de este binomio. Entonces, 2 veces x es 2x. Y luego menos 2 veces 3 mitades, las dos se simplifican, dándonos 2x menos 3. Y luego todavía tenemos veces la cantidad de x más 4. Esta es la forma factorizada. Esta es la forma factorizada de 2x al cuadrado más 5x menos 12, que si quisiéramos, podríamos multiplicar para verificar. Y ahora para factorizar la siguiente expresión, graficamos y es igual a 4x al cuadrado más 27x. Más 18, que ya he graficado aquí a la derecha. Y, una vez más, observe cómo tenemos dos intersecciones horizontales aquí y aquí. Y por lo tanto vamos a tener dos factores binomiales. El par ordenado para la intersección horizontal a la izquierda es negativo 6,0.
No está claro cuál sería el par ordenado para este punto y, por lo tanto, volvemos a la calculadora gráfica. Presionamos y es igual, borramos la función anterior e ingresamos la nueva función. Entonces ingresamos 4x al cuadrado más 27x. Más 18. Gráfico. Y ahora usaremos el menú de cálculo para determinar esta intersección horizontal o el 0 en esta ubicación. Presionamos la segunda traza para el menú de cálculo, la número 2 para 0. En este momento el cursor está en x es igual a 0 fuera de la pantalla. Necesitamos presionar la flecha izquierda para llegar al lado izquierdo de este 0. A la izquierda en este caso estaría debajo, aquí, presione Enter. Flecha derecha hacia el lado derecho, ingrese. Cuando dice adivinar, presionamos Enter. El par ordenado para este punto es negativo 0.75,0. Negativo 0.75 es negativo 3,4. Usemos el valor fraccionario en lugar del valor decimal. Entonces, el par ordenado para esta intersección horizontal es negativo 3,4. 0. Entonces ahora sabemos que A es igual al coeficiente de x al cuadrado, que es 4. R sub 1 es negativo 6, y R sub 2 es negativo 3,4. Entonces, escribir la expresión dada en la forma a veces la cantidad de x menos R sub 1 veces la cantidad de x menos R sub 2. De nuevo, sabemos que A es 4, x menos R sub 1 será x menos 6 negativo, lo que se simplifica a x más 6. Y luego tenemos veces la cantidad de x menos R sub 2, que es x menos 3,4 negativo, que se simplifica a x más 3,4. Entonces, nuevamente, esto podría considerarse una forma factorizada, pero normalmente no dejamos fracciones en los factores binomiales. Para borrar las fracciones de este binomio, distribuiremos las 4 en la cantidad de x más 3,4. Primero cambiemos el orden y escribamos esto como 4 veces la cantidad de x más 3,4. Multiplicado por la cantidad de x más 6. Y ahora distribuiremos los 4. 4 veces x es 4x, más 4 veces 3, 4, lo que nos da 12, 4 o 3. Y luego tenemos veces la cantidad de x más 6. Esta es la forma factorizada común de la expresión cuadrática dada. Espero que hayas encontrado esto útil.